Por favor, busque ahí en la Biblia, carta a Colosenses, y vamos a buscar el capítulo 3 y vamos a buscar los versículos 1 al 17. Vamos a leer los primeros 17 versículos de la carta a Colosenses. Yo voy a estar leyendo en la versión Nueva Traducción Viviente de la Biblia en español. Si usted tiene otra versión en inglés o en español, por favor síganos en la lectura. Colosenses capítulo 3 y vamos a leer los primeros 17 versículos. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: ya que han sido resucitados a una nueva vida con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo, donde está Cristo sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, sea revelado a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria. Así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean avaros, pues la persona avara es idólatra, porque adora las cosas de este mundo. A causa de sus pecados viene la furia de Dios. Ustedes solían hacer esas cosas cuando su vida aún formaba parte de este mundo. Pero ahora es el momento de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia y el lenguaje sucio. No se mientan unos a otros, porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. Vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. En esta vida nueva no importa si uno es judío o gentil, si está o no circuncidado, si es inculto, incivilizado, esclavo o libre. Cristo es lo único que importa y Él vive en todos nosotros. Dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Y que la paz de Cristo gobierne en sus corazones, pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz y sean siempre agradecidos. Que el mensaje de Cristo, con toda su riqueza, llene sus vidas. Enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. Y todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús y den gracias a Dios Padre por medio de Él. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta tarde, por este tu día, Señor, por esta oportunidad nueva que nos estás permitiendo de venir aquí hasta este lugar, hasta este templo, Señor, este lugar que fue construido como tu casa, construido, Señor, con el propósito de venir para alabarte, adorarte, como hemos hecho a través de los cantos, a través de nuestras ofrendas, Padre, con nuestras vidas por completo. Gracias, Señor. Gracias te damos por habernos movido de nuestros lugares y traído hasta acá. Sabemos que has sido tú, Señor, quien ha puesto en nosotros ese deseo, así como la intención y el poder hacerlo. Y Dios, ahora te pedimos, por favor, háblanos a través de tu palabra. Señor, que el mensaje de tu evangelio pueda llegar hasta nuestros corazones, Señor, sin alteración. Que lo que tú deseas que conozcamos en tu palabra, conforme tú deseas que lo hagamos, llegue hasta nosotros. Te rogamos, Padre, en esta tarde. Háblanos, por favor, a nuestras vidas. Gracias nuevamente por este tiempo, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús pedimos estas cosas. Amén. Puede sentarse.
Dijimos que íbamos a estar haciendo énfasis en este año ¿en qué? Mayordomía. Ahora sí, Carlos. Mayordomía. Ese es el énfasis en el año. Y el título del mensaje en esta tarde es Mayordomía del Evangelio. Si usted estuvo aquí el año pasado, en septiembre, generalmente nosotros tomamos tiempo en este mes para hacer énfasis en la mayordomía. Y en septiembre del año pasado, usted puede ir a nuestro canal de YouTube, el año pasado, el año anterior incluso. En septiembre usted va a encontrar predicaciones sobre esto, sobre la mayordomía. Y ahí en ese mes, pues nosotros estuvimos haciendo énfasis que sí, como mayordomía muchas veces entendemos muchas cosas. Cosas que son reales, cosas que son aspectos de la mayordomía. Pero muchas veces no consideramos este aspecto no solo vital, este aspecto puntual, que es la mayordomía del Evangelio. Podemos ser muy buenos mayordomos en muchas áreas de nuestra vida. Pero como creyentes, como cristianos, si no somos mayordomos del Evangelio que se nos ha confiado, pues ese aspecto, créalo, va a ser de gran peso en todo lo que podemos estar haciendo correctamente. Y antes de meternos de lleno en el texto, es necesario que conozcamos lo que estamos leyendo. Estamos leyendo ahí en Colosenses capítulo 3. Colosenses, Pablo, el escritor de esa carta, se está dirigiendo a esta iglesia que queda en Colosas, una iglesia que él personalmente no conocía. Él nunca estuvo en contacto con esta iglesia. Y Pablo escribe esta carta estando en la cárcel. Y la escribe porque precisamente uno de sus discípulos, uno de sus colaboradores, se acercó a visitarle y le contó algunas cosas que estaban sucediendo en esta iglesia, en Colosas. Pablo, sin conocer muchos aspectos, más de los que este colaborador le puede haber compartido, aspectos muy puntuales, de hecho, le compartió sobre situaciones que estaban sucediendo en esta iglesia en Colosas. Al parecer lo que estaba sucediendo es que era una iglesia que se estaba dejando llevar por algunos aspectos que estaban sucediendo en esa ciudad, una presión cultural que ellos estaban viviendo y cómo esa presión cultural estaba afectando la relación de esta iglesia con Dios. ¿Escuchó eso? ¿Estamos aquí? Cómo la presión cultural que estaba viviendo la iglesia en Colosas estaba afectando su relación con Dios. Aquí es donde me gusta a mí siempre decirlo y siempre lo voy a decir. Cualquier parecido con la realidad no es coincidencia. Esta iglesia en Colosas estaba viviendo una gran presión cultural y por esa presión su relación con Dios estaba siendo afectada. ¿Le suena conocido eso? Pablo no conocía esa iglesia, pero Pablo sí conocía lo que ellos debían hacer para que eso no siguiera sucediendo o para que ellos rectificaran. Y cuando leemos el versículo 1, de hecho, Pablo nos deja saber, ahí en el capítulo 3 que leímos, Pablo nos deja saber que él reconoce que está hablando con creyentes, con discípulos. Como dice el versículo 1, dice, ya que han sido resucitados a una nueva vida con Cristo. Fíjense cómo él da por sentado. Ya que ustedes han sido resucitados a una nueva vida con Cristo, y él empieza a decir otras cosas. Ustedes, los creyentes, los que han reconocido a Jesús como el Mesías y que junto con Él han sido resucitados a esa nueva vida con Cristo. Algo que no podemos pasar por alto, ¿sabe? Pablo está hablando directamente con los creyentes. Nos está hablando directamente a aquellos que creemos. Si usted quiere incluso tener más contexto, usted se va al capítulo anterior, e incluso desde el versículo 6 y 7, usted comienza una lectura en donde él da claridad de lo que Pablo les está queriendo decir, o les va a decir. Él comienza en el capítulo 1 diciendo unas cosas, en el 2 afirma, para después en el 3 meternos de lleno con el texto que acabamos de leer. Y si vamos atrás al capítulo 2, lo tiene ahí en la presentación, versículos 6 y 7, nos dice, por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Arráiguense profundamente en Él
y edifiquen toda la vida sobre él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. Yo no sé si a usted le parece, pero yo en esos 2 versículos leo muy buenos consejos. A mí me gustaría en algún momento, vamos a anotarlo por ahí, José, Pastor Alirio, vamos a anotarlo por ahí. Consejos para año nuevo, Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7. No solamente para año nuevo, muy buenos consejos para nosotros tener presente diariamente. De la manera en que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Arráiguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Esa palabra arráiguese, no sé si usted la usa en su diario, hablar, pero es una palabra que nos permite entender que necesitamos poner raíces, establecernos. Establezcanse profundamente en Él, edifiquen sobre Él. ¿Qué necesitamos hacer los que hemos recibido a Cristo Jesús como Señor? Sigan los pasos de Jesús. Anden en Él, dice la Nueva Biblia de las Américas. Y sabe, ahí sería muy bueno para nosotros detenernos y pensar, detenernos y preguntarle al texto algunas cosas, especialmente cómo se ve esto de seguir los pasos de Jesús. ¿Te ha escuchado ese refrán de que a veces los zapatos nos quedan muy grandes? ¿Se ha escuchado ese refrán? No, esos zapatos me quedan muy grandes. No es porque está usando los zapatos de otro, sino porque ¿sí entiende lo que significa eso? Sí o no, los veo algunos cuando a veces nos dicen, bueno, lo que él está haciendo no es algo que yo puedo hacer. No, eso es muy, no. Estamos hablando de Jesús, seguir los pasos de Jesús. No, es Jesús. ¿Cómo me van a estar diciendo a mí que debo seguir los pasos de Jesús? Eso es literalmente lo que se nos está diciendo. Ustedes que han recibido a Cristo Jesús, ahora deben seguir sus pasos. Literalmente. Y es válido, uno pudiera preguntar, ¿quién puede hacer eso? Y la pregunta es válida, pero creo yo, con mucho respeto, si usted se hace esa pregunta en algún momento, ¿es Jesús? ¿Quién puede hacer eso? Con mucho respeto le digo, la pregunta es válida, pero posiblemente está mal enfocada. La pregunta no es quién puede hacer eso, la pregunta debería ser quién debe hacer eso. Porque la palabra está siendo muy clara. Si usted ha recibido a Cristo Jesús, si usted ha resucitado a una nueva vida con Él, lo dice en el capítulo 3, versículo 1, donde comenzamos nuestra lectura hoy. Si usted es uno de esos, aquí hay varias cosas que necesitamos hacer o dejar de hacer. Necesitamos empezar a poner en práctica esto de la mayordomía del Evangelio. Y hay muchas cosas que podemos leer aquí, permítame resaltar solamente 3 que podemos leer en los primeros 5 versículos aquí en Colosenses capítulo 3. En el versículo 1, en la segunda parte del versículo 1 se nos dice, pongan la mirada en las verdades del cielo. Ya que han sido resucitados a una nueva vida con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo. Otra versión de la Biblia dice, busquen las cosas de arriba. Y él explica un poco más en esa traducción, dice, donde está sentado Cristo Jesús. Pongan la mirada en las cosas del cielo. 3 aspectos que necesitamos hacer. Primero, pongan la mirada. Segundo, versículo 2, piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Pongan la mirada ahí y piensen eso. Otras versiones dicen, llenen su mente. No es solamente que pensemos filosóficamente, llenen su mente. Si usted lee estos primeros 2 versículos en diferentes traducciones de la Biblia, en español o en inglés, hay algunos que los invierten, algunos hablan primero de pensar y después de poner la mirada, pero el punto es que una cosa está junto a la otra. No podemos poner la mirada ahí y voltear. Pongan su mirada y piensen en eso, nos está diciendo el texto. Después en los versículos 3 y 4 se nos afirman algunas cosas que nos permite conocer quizá
el por qué necesitamos poner nuestra mirada y por qué necesitamos pensar en eso. Pero en el versículo 5, se nos da un tercer aspecto. Hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. Versículo 1, ¿qué dice? Pongan la mirada. Versículo 2, piensen. Versículo 5, hagan morir. Hagan morir. De hecho, la palabra literal que ahí usa es maten, en un sentido figurado. Es eliminen cualquier cosa que no debe tener. Esas cosas pecaminosas, y ahí nos da unos ejemplos, ¿cierto? El versículo 5 es bien extenso en ese sentido. Dice, no tengan nada que ver con la inmoralidad sexual. Hay unas versiones que dicen fornicación, con mucho respeto. Ahí creo que se quedaron muy cortos porque la palabra original en el texto es la palabra porneia, que usted puede deducir que sale de esa palabra. Todo lo que tenga que ver con inmoralidad sexual, elimínenlo. ¿Qué sigue diciendo? Impureza, bajas pasiones, malos deseos. No sean avaros, pues la persona avara es idólatra porque adora las cosas de este mundo. ¿Y qué se nos está diciendo que hagamos con respecto a eso? Elimínenlo. Háganlo morir. Si usted ha nacido una nueva vida en Cristo, usted debe seguir los pasos de Jesús. ¿Cómo lo puede hacer? Ponga su mirada en las cosas de arriba. Piense en eso constantemente y elimine cualquier cosa pecaminosa que no debe estar. ¿Sabe? Un aspecto muy práctico que Pablo le está recomendando a una iglesia que no conocía. Él no conocía a las personas de esa iglesia. Yo no sé si usted se ha sentido así. Voy a tomar un tiempo de confesión acá. Este servicio sí está siendo grabado, ¿verdad? Ok, entonces voy a ir con cuidado en esa confesión. Cuando yo estaba en el otro lado ahí sentado y escuchaba a los pastores, yo decía, ¿y por qué ese pastor está diciendo eso? ¿Será que él conoce eso de mí? Alguien le dijo algo. Alguien le dijo algo. ¿Sabe? Yo puedo entender eso. Pero Pablo le está hablando a una iglesia que él no conocía. Pablo le está hablando a una iglesia que nunca había tenido él contacto con esa iglesia. Pero lo que Pablo sí conocía era la vida del creyente. Cómo esa vida del creyente debe verse, cómo esa vida del creyente debe ser. Y Pablo está dando unos consejos, unas recomendaciones muy prácticas para nosotros hoy. Yo no sé si le parece muy práctico esto. Yo no sé de esas tres cosas que Pablo nos dice, yo no sé si hiciéramos una autoevaluación aquí, yo no sé cómo usted se evaluaría. Y sabe, yo no le voy a decir del 1 al 10 de una puntuación, porque aquí hay una sola evaluación que podemos hacer, es bien o mal. ¿Usted está bien o está mal? Porque usted no puede decir, bueno, en las dos primeras sí, yo trato de poner mi mirada y pensar en esas cosas. En la tercera, bueno, me está costando un poco. La vida del creyente ¿es o no es? ¿Usted sabía eso? Esa es una realidad que la palabra nos enseña. Esa es una realidad que el príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, claramente nos dice. No hemos sido perdonados para seguir viviendo en pecado, sino para ser entrenados a una vida de santidad. Y sabe, nosotros deberíamos detenernos y pensar en esto. Nosotros deberíamos considerar dónde estamos con respecto a esto. Al nosotros pensar en mayordomía, nosotros podemos empezar a hablar de muchos aspectos en los que necesitamos ser buenos mayordomos, ser buenos administradores de esa gracia de Dios, como lo dice Pedro. Pero si no comenzamos por aquí, iglesia, no comenzamos con administrar el evangelio, mucho de lo que hagamos, y lo voy a decir con esa misericordia, estoy tentado a decir, nada de lo que hagamos va
va a tener efecto. Y sabe, permítame ser bien claro y específico acá. Porque necesitamos nosotros evaluarnos cómo estamos ahí a la luz de la palabra. Pero no desde el punto de vista tampoco de creer que ya lo hemos alcanzado. Y no crea que, por favor, no crea usted que yo le estoy hablando desde este púlpito como alguien que lo ha alcanzado. Porque ni siquiera Pablo, no es precisamente Pablo que usa esas palabras literalmente ahí en Filipenses 3, donde dice, ni yo mismo lo he alcanzado. ¿Cierto? ¿No es Pablo que dice eso? Ni siquiera Pablo. Pero Pablo no se quedó en silencio de dar estos consejos, ¿cierto? Él sabe que él no lo había alcanzado, pero él sabe que eso era necesario. ¿Sabe? No es que lo hayamos alcanzado o no. Es que se trata de que debemos andar en esa carrera. Debemos andar en ese proceso. Es un proceso. Y sabe, la vida del creyente debe reflejar eso. La vida del creyente debe reflejar que usted está en un proceso. Porque si no hay, entonces sí deberíamos cuestionarnos si de verdad hemos creído o no hemos creído. Yo no le estoy diciendo que usted deba alcanzar lo que su vida deba estar libre 100% de todas estas cosas que Pablo está diciendo. Ojalá que fuera así. Pero eso no es lo que está diciendo Pablo. Pablo lo que nos está recomendando, que como creyentes debe haber algunas características que sean evidentes en nosotros, que reflejen que hemos creído en ese evangelio. ¿Sabe? Muchas veces por eso es que nos cuesta ser mayordomos de ese evangelio. Porque es que todavía no hemos echado las raíces, no nos hemos arraigado. ¿Y cómo vamos a ser mayordomos de algo que todavía no está establecido? Permítame ponerle un ejemplo bien sencillo, bien simple. No es lo mismo que pasa muchas veces con su finanza, con su tiempo y con otros aspectos en los que usted tiene que ser mayordomo. Si usted no establece bien su presupuesto, su calendario, ¿cómo va a ser mayordomo de eso? ¿Cómo vamos a ser mayordomos del evangelio si no hemos arraigado, como nos dice Pablo, que debemos hacer? ¿Sabe? La lista no se detiene ahí. Somos cristianos en construcción. ¿Usted lo cree? La lista no se detiene ahí. Estamos en el versículo 5. Si saltamos hasta los versículos 8 y 9, en los versículos 8 y 9 se nos dice que hay que eliminar, sacar de nosotros ira, enojo, malicia, blasfemias. Una cantidad de cosas que nosotros pudiéramos decir, oye, y no estoy hablando por usted, me perdona, estoy hablando por mí. Ya aquí la cosa se nos puso aún más difícil. Ahora sí el asunto está como complicado. Y no, pastor, es que usted no entiende, es que ¿cómo no me voy a molestar? ¿Cómo me van a decir que no tenga malicia? ¿Cómo no me voy a molestar? Es que usted no conoce al que trabaja conmigo. ¿Cómo no me voy a molestar? Qué bueno que Pablo también nos dice, moléstense pero no pequen. Enójense pero no lleguen a pecar, porque esa es la recomendación. No, bueno, pero ¿cómo es eso de la malicia? Porque en este mundo hay que tener un poco de malicia, pastor. Usted no sabe. No, es que usted no sabe. Hay que tener malicia. Hermano, perdóneme, la Biblia dice que debemos eliminar la malicia. Así lo leo yo. No, yo no estoy blasfemando ni injuriando a nadie. Es que esa persona es así. Hermanos, o somos o no somos. El texto está siendo muy claro, versículos 8 y 9. Y no voy a entrar ni siquiera en el aspecto de las mentiras, porque las mentiras le ponemos colores a veces. Yo no sé cuándo sucedió eso, que las mentiras ahora tienen colores. Hay mentiras de un color y de otro. Iglesia, entendamos que el evangelio necesitamos conocerlo correctamente. No es el evangelio que yo interpreto, no es el evangelio que yo creo que es el evangelio que la palabra de Dios me está diciendo que es, y ese es el evangelio del cual debemos ser buenos mayordomos. ¿Sabe? Yo lo he dicho varias veces, en particular cuando
cuando estamos estudiando las cartas de Pablo. Qué bueno que Pablo generalmente hace algo, él no se detiene. Él nos dice lo que debemos hacer y generalmente nos dice cómo debemos hacerlo. Versículo 10, lo tiene ahí en la presentación. Vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. Vístanse con la nueva naturaleza. Otras versiones dicen revestidos. Vuélvanse a vestir. Dejen la ropita vieja, déjenla a un lado y vuélvanse a poner una ropa. Revestidos. Y sabe, esa naturaleza nueva es la que nosotros debemos buscar, es la que debemos apuntar, es la que debemos ser nosotros intencional en conseguir. Versículo 10, vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. Versículo 11. Versículo 11 nos dice, en esta vida nueva, ¿no lo tengo ahí en la presentación? En esta vida nueva, si lo tiene ahí lo puede buscar usted en su palabra, por favor. En esta vida nueva, ¿qué dice? No importa si uno es judío o gentil, si está o no circuncidado, si es inculto, incivilizado, esclavo, libre. ¿Cómo termina diciendo? Cristo es lo único que importa. Y Él vive en todos nosotros. Cristo es lo único que importa. La Reina Valera dice, Él es todo y en todos. Bueno, no sé si es la Reina Valera o la de las Américas, pero a alguna le agrega un Él. Él es el todo y en todos. El todo en todos. Sabe, mi hermano, nosotros necesitamos hacernos esa pregunta constantemente. ¿Es Cristo el todo en mi vida? Esa es una pregunta que usted no me debe contestar a mí ni a más nadie. Es una pregunta que usted debe contestarse usted y en su relación con Dios mantener presente. ¿Es Cristo el todo en su vida? Y piense la respuesta, por favor, piense la respuesta. No permita que las emociones lo alcancen. No se deje manejar por las emociones. Claro que sí, Cristo es todo. Porque si Cristo es todo, los versículos 12 al 15 nos dicen de una manera muy clara cómo se debe ver nuestra vida. Si Cristo es el todo, usted lee los versículos 12 al 15 y al menos mucho de eso debería estarse cumpliendo en su vida. Algo que se lo voy a dejar para que usted se lo lleve. Comienza el versículo 12 diciendo, dado que Dios lo eligió para que sean su pueblo santo y amado, tienen que vestirse de compasión, bondad, misericordia y una cantidad de cosas que ahí nos dice. Si Cristo es el centro de nuestras vidas, fue la predicación la semana pasada, si Cristo es el todo, eso que nos está diciendo ahí debe ser una realidad en nuestras vidas. ¿Sabe? Le hice memoria o le pedí que recordara que en septiembre del año pasado, como tratamos de hacer regularmente cada septiembre, hablamos sobre mayordomía. Y hablando sobre mayordomía en ese mes en particular, en septiembre del año pasado, entendimos algo que es muy importante nosotros conocer. Nosotros hemos sido llamados a ser mayordomos de la riqueza de Dios, como quiera que se vea esa riqueza. Para algunos tiene un aspecto más que otro, la riqueza de Dios es el Evangelio, por sobre todo. Y nosotros somos llamados a administrar eso. ¿Sabe? Hay un concepto también que encontré en un diccionario que se llama el Diccionario Bíblico Ilustrado Holman, que nos habla de mayordomía. Lo tiene ahí en la presentación. Dice, mayordomía es la responsabilidad de administrar los recursos de la vida para la gloria de Dios, reconociéndolo a Él como proveedor de todas las cosas. ¿Sabe? Me gustó mucho este concepto porque primero nosotros vemos que son todos los recursos.
todos los recursos de la vida para la gloria de Dios. Todo. Pero lo segundo y más importante es que muchas veces nosotros hacemos lo primero, pero no hacemos lo segundo, reconociéndolo a Él como el proveedor de todas las cosas. ¿Sabe? Yo conozco mucha gente que son muy buenos mayordomos, que son muy buenos administradores. Son personas que no son creyentes. Son personas que no conocen a Dios, no tienen a Cristo como el centro de sus vidas y son buenos administradores. Pero eso no es lo que nos está diciendo la palabra. De hecho, Pablo le está hablando a esta iglesia en Colosas, donde él reconoce que les está hablando a creyentes. Pero si usted no es uno de esos, créalo que esto es para usted también. Si usted no ha tenido la oportunidad de reconocer a Cristo y ponerlo como el centro de su vida, esto debería hablarnos a nosotros también en voz alta, de qué es lo que nosotros deberíamos hacer o no hacer. Porque se trata de administrar todos los recursos financieros, tiempo, capacidades humanas, talentos, capacidades espirituales, dones, todos los recursos para la gloria de Dios y reconociéndolo a Él como proveedor. Ahí y solo ahí podemos llegar al versículo 16 y 17 que termina diciendo, lo tiene en la presentación, que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene sus vidas. Enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. Y todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús y den gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Sabe? Permítame ya ir terminando en esta tarde porque tenemos nuestro tiempo de participar de la Cena del Señor. Un tiempo muy propicio que vamos a tener hoy para poder poner en práctica esto que se nos está diciendo. ¿Sabe? Yo no sé cuántas veces he escuchado predicaciones en estos dos versículos. Yo no sé cuántas veces he escuchado a otros hacer estudios o hablar sobre estos dos versículos. Pero usted sabe que nosotros queremos y hemos estado haciendo y seguiremos haciendo, queremos hacer énfasis en lo que la palabra de Dios enseña por completo. No podemos sacar un texto fuera de contexto. ¿Sabe? Nosotros no podemos llegar al versículo 16 y 17 sin que desde el versículo 1 nosotros hayamos entendido los consejos que se nos están dando. ¿Cuáles son los consejos? Poner la mirada, pensar en las cosas de arriba y eliminar todo lo que no le pertenece. Nosotros no podemos llegar al versículo 16 y orar y pedirle a Dios, Cristo, que tu mensaje con toda tu riqueza llene mi vida. Hermano, perdóneme, eso no va a suceder. Eso no va a suceder a menos que usted sea un buen mayordomo. Y en su vida usted ponga en práctica lo que Pablo está recomendándonos hacer, porque es el mismo Pablo, de hecho, que en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, hablando precisamente de la cena del Señor, es el mismo Pablo que nos aconseja. Cada quien debe cuidar de presentarse al Señor y hacerlo en la manera correcta y de la forma correcta. ¿Sabe? Hay algo que vamos a estar haciendo énfasis en este año. Ya le dije que es la mayordomía. Pero vamos a estar haciendo énfasis en la mayordomía del Evangelio. Y volviendo a nuestros estudios que ya hemos hecho sobre mayordomía, porque no queremos repetirnos. Cuando yo le digo recuerde lo que ya hemos dicho antes es porque quiero más bien que eso sea reforzado. No es simplemente repetir algunas cosas. Pero haciendo nuestro estudio sobre la mayordomía, nosotros leímos, si usted ha escuchado el Catecismo Menor de Westminster, el Catecismo Menor de Westminster fue un grupo de teólogos que se reunieron por allá en el año 1600
y ellos crearon un documento. Ellos crearon un documento en donde se pusieron de acuerdo en muchas cosas conforme la Biblia dice. Y nosotros en ese tiempo de estudiar la mayordomía fuimos a ese catecismo. Y leímos cómo comienza el catecismo. El catecismo comienza con una pregunta y una respuesta. Si usted lo puede buscar, y por favor hágalo. Catecismo Menor de Westminster. Documento muy extenso, pero que comienza con una pregunta y el mismo documento da la respuesta. Lo tiene ahí en la presentación. La pregunta es: ¿cuál es el fin principal de la existencia del hombre? Y la respuesta es: el fin principal de la existencia del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Iglesia, yo no sé dónde está usted en cuanto a eso, pero muy importante que hagamos cuentas, que nos pongamos a cuentas con el Señor. Cualquier otra cosa que nosotros podamos pensar que forme parte del propósito de nuestra creación, que no apunte hacia eso, iglesia, con mucho respeto y con mucho amor, no pierda su tiempo, no lo haga. El fin principal de la existencia del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. ¿Cómo se ve eso? Hay muchos aspectos importantes que necesitamos conocer para entender cómo se ve eso. Colosenses capítulo 3, los primeros 17 versículos nos dan claridad de cómo se debería ver eso. ¿Cómo podemos ser nosotros mayordomos del Evangelio? Para nosotros poder llegar al versículo 16, la Nueva Biblia de las Américas termina diciendo: la palabra de Cristo abunde en ustedes. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes, con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. Iglesia, nosotros podemos venir aquí semana a semana, domingo a domingo, jueves a jueves, buscar ser instruidos en la palabra de Dios, cantar. Pero si la palabra de Cristo no habita, no hace morada en nuestras vidas, en abundancia, no estaremos haciendo lo correcto.